Perfecto. Bueno, estamos entonces con el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, el último capítulo, las manifestaciones de Jesús resucitado a las mujeres, a los apóstoles, y esta es la secuencia de las escenas. Por eso quería comenzar, antes de las preguntas, recordando entonces lo que hemos ya presentado. Las mujeres van al sepulcro, siempre capítulo 24, ahí tienen los versículos 1 al 8. Los apóstoles no creen a las mujeres. Pedro va al sepulcro. Los discípulos de Emaús, son varios versículos, 13 al 35. Jesús en medio de los 11 y de los que estaban con ellos, es la tercera gran manifestación. Y finalmente la ascensión, los últimos versículos del Evangelio 50 al 53. Recién Débora y Verónica nos hacían escuchar el Gloria de Vivaldi, que es muy bonito, pero me gustaría decir antes de ir a la resurrección de Jesús, pensar que Jesús muerto en la cruz es un momento de gloria, da gloria al Padre, al proyecto del Padre. Así que imagínenselo a Jesús en sus últimos momentos, sus últimas palabras, ¿eh? Todo desfigurado, pobrecito, porque la verdad que le dieron con todo al hombre. ¿eh? Jesús hasta el último momento está allí entregándolo todo, porque nosotros hablamos del crucificado, la crucifixión, pero tenemos que pensar de alguien, de una persona, en este caso es el Hijo de Dios, que lo da todo, la donación total de su existencia. Entonces, y es un momento de gloria, pero claro, hasta que no aparece, eh, hasta que nos hace presente el resucitado, eh, queda como un escándalo, queda como un escándalo. Entonces, el resucitado lo que nos está diciendo es que eh, venció, venció el proyecto de Jesús, lo entregó todo. Esa es la vida del cristiano, entregarlo todo, una vida de entrega, no una vida egoísta o una vida, bueno, todo, pónganle todo una vida de prepotencia, una vida de desprecio, de envidia, de celo, etcétera, etcétera. Bueno, no, su final triunfó, por eso el gloria. Bien, chat, entonces voy a volver a compartir pantalla y a ver si le encuentro la pregunta, a ver si la ven en pantalla. No, esa es otra cosa, me equivoqué. La pregunta de Roberto sería esta. A ver si la puedo. Porque tengo varias cosas abiertas aquí. Sería esta. ¿La ven? Incluso nos da los versículos. Mirá, muy bien, Norberto. Versículos 9 al 11. Y comienza diciendo: estas mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección, pero chocaron con la incredulidad de los 11 y del resto de los discípulos. Ellas no estaban dispuestas a creer porque prepararon perfumes para perpetuar el cadáver. Los discípulos tampoco. Ellos creen que habían enloquecido. Pregunta: ¿no se podría decir entonces que la predicación de la resurrección de Jesucristo partió de un grupo que vivía ilusionado y hablaba de sus imaginaciones? Interesante. A ver, lo dejo en pantalla esto. Estas mujeres fueron las primeras mensajeras. Sí, señor. Esa es una buena afirmación. Las mujeres son las primeras que reciben, digamos, que tienen contacto con una realidad que las supera. Van al sepulcro. ¿Qué dice el texto? Que cuando llegan encuentran que la piedra había sido removida, había sido retirada.
y al entrar no encuentran el cuerpo de Jesús, ¿no? Dice Lucas que no sabían qué pensar de esto. Y vos decís bien, Norberto. Dice, no estaban dispuestas a creer porque prepararon perfumes para perpetuar el cadáver. Exactamente, exactamente. Ellas, la intención de ir al sepulcro, ¿qué era? Embalsamar el cuerpo de Jesús, momificarlo, que es, la verdad que es un gesto patético de tratar de inmortalizar algo que ya está muerto, un cadáver. En eso consistían las momificaciones. En el fondo, la momificación termina siendo un monumento a la muerte. Entonces las mujeres prepararon estos perfumes para ir al sepulcro y en el fondo lo que están haciendo es tratar de perpetuar un cadáver, como bien decís, Norberto. Pero claro, se encuentran con que las cosas no están como ellas esperaban que estuviesen, ¿no? Al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, no sabían qué pensar de esto. ¿eh? Cuando se presentaron ante ellas dos hombres, dice el texto, con vestidos resplandecientes. Bueno, si lo comparamos con los otros evangelistas, cada uno cuenta una versión distinta. No se trata en ninguno de las narraciones de los evangelistas de una crónica de lo que realmente sucedió, sino de una interpretación de lo que tiene una base histórica, obviamente, ¿no? Entonces, lo que se nos quiere transmitir es un mensaje a partir de un hecho concreto. ¿eh? El Cristo ya no está más en el sepulcro y esta gente queda desconcertada. Bueno, Pedro, vos decís, Norberto, ahí los discípulos tampoco, ellos creen que habían enloquecido, bueno, no sé si dice que habían enloquecido, pero que están desconsolados, que están tristes, que están, como decíamos, bueno, acá se terminó todo, fracasó todo, eso no hay duda, el texto lo dice, el texto lo dice. Y ellos también constatan que el sepulcro está vacío. ¿eh? Constatan que el sepulcro. La pregunta entonces de Norberto era, ¿no se podría decir entonces que la predicación de la resurrección de Cristo partió de un grupo que vivía ilusionado y hablaba de sus imaginaciones? Bueno, a ver, la predicación parte de la constatación del encuentro con el resucitado. Podríamos decir que en la primera parte de lo que estas personas vivieron, sí, tenían sus ilusiones, hablaban de sus imaginaciones o de lo que ellos interpretaban que había sucedido, y que no está errado, digamos. Ellos vivieron un drama. O sea, lo que pasa es que les faltó dar un pasito más, un paso más, que era el de la visión de fe. Se quedaron en la visión material de los hechos y parece ser que la realidad es mucho más completa de lo que nosotros imaginamos ahora hoy, en este contexto actual que estamos viviendo. No sé si hay alguna otra pregunta o Norberto, ¿querés agregar algo? No lo veo. Ahí está Fray Manuel que levantó la Sí, mano. Fray Manuel es el que levantó la mano, ahí activo el audio. Buenos días. Buenos días. Es interesante una cosa que tú dijiste. La narración de Lucas empieza en el templo y termina en el templo. Exacto. Pero resulta que cuando Lucas escribe no existía más el templo. Muy bien. Claro. Eso es una Además, cosa. por un lado eso, y además Lucas, a diferencia de los otros evangelistas, no conocieron a Jesús, no lo conocieron Ah, personalmente. Lucas recibe la catequesis de los apóstoles, de modo particular de San Pablo, a quien acompaña en sus viajes, y está escribiendo a griegos, no a semitas. Entonces, la pregunta que se hacían, Juan Manuel, dice, ¿cómo transmitir este mensaje? ¿Cómo hacer
que aquellos que no estuvieron presentes en ese momento puedan hacer la experiencia del resucitado. Es la pregunta a la que quiere responder Lucas con su evangelio, ¿no? Continúa, Juan Manuel. Otra cosa que uno constata es lo siguiente. Hay dos caminos. El camino de los discípulos mientras iban rumbo a Jerusalén, que era el camino del Mesías triunfante que iba a derrocar a los romanos, que se contrapone con el camino de Jesús, que era otro camino distinto, que era el camino de la inmolación en vista de la salvación del género humano. Es muy Me interesante. encanta esto, Manuel, porque vos estás diciendo, y esto es propio de Lucas, hablar del camino. En el camino, dice el texto, en te jodó, dice el texto griego, y fíjate que es el mismo camino. Lo que pasa es que hay dos interpretaciones distintas. Lo que vos estás diciendo que van por el mismo camino material, pero hay un camino interior muy distinto. Mientras el camino interior de los discípulos es llegar con el Mesías glorioso a Jerusalén y liberarse de toda opresión, etcétera, etcétera, el camino interior de Jesús va por la entrega total de su persona, de su proyecto. Genial está bueno esto. Y los discípulos de Maús están haciendo otro camino, un camino que va, después del desastre de la muerte de Jesús crucificado, un camino que va de Jerusalén a su pueblo natal, a Emaús, volver a las cosas cotidianas, es decir, volver a la vida anterior, ¿no? Es decir, y además otra cosa, se alejan de la comunidad. Ese es el primer error. Si tenemos que hablar de errores de parte de los primeros discípulos, el primer error, ¿cuál es? Dejar la comunidad. Cuando las papas queman, cuando vemos que en la iglesia hay escándalos y hay cosas que nos perturban, lo más fácil, o en la fraternidad, o en una comunidad concreta, lo más fácil es alejarse, ¿no? Esa es la fácil. Bueno, ahora, ¿eso es lo que el texto nos está diciendo? No, parece ser que no, porque fuera de la comunidad no lo vamos a encontrar a Jesús. Gracias, Manuel. Bien, ahí respecto del tema del camino, Verónica, vos tenías algo para comentar, porque Verónica pudo ver en qué parte se habla mucho del camino, ¿no? No sé si querés, Sí, Vero. yo leyendo el texto observé que la palabra camino se repetía en varias oportunidades. Entonces me preguntaba, ¿por qué habla tanto del camino, Lucas? ¿Qué significa? Bueno, es un tema primero propio de un evangelista que recorrió caminos con San Pablo, ¿no? O sea, uno que caminó realmente físicamente, pero también que hizo todo un camino interior, ¿eh? Todo un camino interior que lo transmite para que también nosotros podamos hacer ese camino. Es en el camino donde encontramos a Jesús, ¿eh? Y con la comunidad. Fíjense ustedes que la segunda parte de la obra de Lucas son los Hechos de los Apóstoles, que nosotros no hemos analizado, ¿eh? Nosotros hoy estamos terminando con el Evangelio, el texto del Evangelio. Y en los Hechos de los Apóstoles retoman justamente este momento de la ascensión de Jesús al cielo y después continúan con el camino de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos. Es en el camino, ¿se acuerdan ustedes, leyendo los Hechos de los Apóstoles, que Felipe se va a encontrar con el eunuco? En el camino le explica las escrituras, ¿no? O sea, el tema del camino es un tema muy, muy importante para Lucas, ¿no? Es en el camino donde los discípulos experimentan que el resucitado les está interpretando las escrituras, les está abriendo la mente. Y acá aparece una palabra clave en Lucas, el verbo anoigo, que significa abrir. El texto dice en dos ocasiones, les abrió la mente, les abrió los ojos y dice, les abrió las escrituras. Textualmente es así.
Es decir, le está interpretando todo lo que se dijo de él, en referencia a él, en el libro de los profetas, en la ley de Moisés, en el libro de los profetas, en los salmos, que es el primero de los escritos, ¿no? Jesús nos ayuda a abrir nuestro entendimiento, a abrir nuestra mente, a abrir nuestro corazón. ¿Cómo lo hace? Abriendo las escrituras. Y acá hay un dato interesante. Hace unos años, a mí me tocó, un amigo mío, muy amigo mío, me pidió si le podía bautizar uno de los hijos. Entonces, bueno, con mucho gusto le dije, fui a la casa, estaba él con la señora, y le digo, bueno, vamos a prepararnos para el bautismo de uno de los hijos, de los 4 hijos. 3 mujeres y un varón. Y mientras yo estaba tratando de explicar, a ver, bueno, cómo iba a ser la ceremonia, la celebración, en qué consistía, qué significa el bautismo, etcétera, le digo, ¿no me traes la Biblia, por favor? Y me mira todo sorprendido y me dice, uy, ¿dónde estará? Sabía que la tenía, pero ni se acordaba dónde la tenía. Bueno, la tenía en la biblioteca, entre otros libros. Entonces me la trae y yo empiezo a abrir el texto, no sé si me ven acá, y empiezo a pasar las páginas, y yo tenía que cortar las páginas porque estaban pegadas las páginas. En el momento que yo, claro, me di cuenta que las páginas que no la había abierto, o sea que entonces lo empecé a hacer más despacito, a propósito, ahí, esa es mi maldad, ¿ven? Y entonces escuchaba clic, que las hojas se iban despegando. Entonces lo miro, y claro, el otro le dio una vergüenza, se imaginan la cara, ¿no? Y entonces le dije, ¿vos no sabés que la Biblia hasta que no se la abre, no se la conoce? Es inútil tenerla en la biblioteca con un lomo dorado, preciosa, y no existe la Biblia hasta que no se la abre, no existe. Y no solo, yo a ustedes ya terminando este curso bíblico les tendría que decir, no basta abrirla y leerla, es necesario que nos formemos, porque son textos escritos 2000 años atrás. Tenían un primer destinatario, nosotros somos el último destinatario. Entonces, ¿qué quiso decir el autor? Y esto vale para todos los escritos de la Biblia. ¿Qué quiso decir el autor a su primer destinatario? Y entonces sí, después respondemos a la segunda pregunta, ¿qué nos dice a nosotros hoy? Bueno, hay gente que está levantando la mano ahí, veo. Sí, ahí, bueno, Gloria, y después leo que hay unos mensajes en el chat también. Bien, Gloria y Horacio, a ver, ahí tienen que reactivar ustedes el audio, ¿eh? a ver el dúo dinámico. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Sí, Sí, Bueno, a mí el relato realmente me abruma. Siempre me pasó con el relato de la Pascua de Lucas, aunque nunca lo conocí en profundidad como ahora. Porque yo digo, no quiero atribuirle a Jesús las mismas emociones que nosotros, por supuesto. Pero ¿cómo no entender cuando les reprocha a los discípulos de Maús? Vivieron con él, les relató, les contó, lo escucharon, lo vieron. Muere y no se acuerdan nada. Más allá de la metáfora, digamos, de no lo reconocieron por diversas razones. Pero ¿cómo no entender el reproche de Jesús? Si fuera humano del todo como nosotros, yo estaría furiosa. Porque claro, Él es Jesús. Pero vivir con Él, escucharlo, verlo, acompañarlo, la catequesis que les hacía siempre, terminan muriendo y con la esperanza de la resurrección y están destruidos. ¿Qué estuvieron escuchando? ¿Qué estuvieron viendo? Solo emociones humanas, lo amaban, lo querían y no entendían nada. Yo me imagino, a veces trato de imaginar la paciencia de Jesús, con nosotros, por supuesto, porque si lo trasladamos 2000 Gloria, años, Gloria, lo que estás diciendo de los discípulos, lo podríamos decir de cada uno de nosotros. claro, de nosotros. Todos nosotros hemos recibido catequesis, todos nosotros hemos escuchado. Pero yo, por ejemplo, me llaman para ir a presidir un velorio, a un funeral, y veo que la cara de la gente es como si Cristo estuviese todavía crucificado y colgado de la cruz. Yo O digo, sea, qué duro de la entendedera gente, somos por Dios sí, santo. nos olvidamos.
Sí. Nos olvidamos, ¿no? Y no tenemos, a veces no tenemos una catequesis seria. Ojo, por ahí somos buenos profesionales, médicos, abogados, etcétera, etcétera. Tenemos un muy buen nivel, hicimos un máster en el exterior, ¿no? Pero nuestra cultura de fe, nuestra cultura religiosa, no está al mismo nivel. Hay un desfasaje entre la formación profesional, y la catequesis que recibimos a los 13, 14. Bueno, lo que estamos haciendo con estos cursos bíblicos es elevar el nivel de comprensión Y abrir para el corazón. y Y abrir el abrir corazón. y dejar que el Señor, exacto, abra nuestra Gracias. mente. Disculpe el No, exabrupto, pero me agobia, me abruma realmente. Me pongo en... Gloria, si el Evangelio no nos provocara, no nos estimulara a esto, entonces no nos está diciendo nada. O sea, me alegro que te abrume, me alegro que te provoque y me alegro eso que te provoque estas reacciones, porque es así. El mensaje de fe, el mensaje de Jesús, la persona de Jesús, nos desconcierta. Y ojalá que nos desconcierte hasta el último día de nuestra vida. Porque quiere decir que está hablando, que está diciendo algo. Lo peor es la indiferencia, que es lo que desgraciadamente está sucediendo en muchas de nuestras ciudades, en nuestra sociedad, ¿no? La indiferencia es terrible. Eso realmente, ¿cómo se diría? Cuando desgasta la tierra, desgasta al ser humano, lo deja árido, ¿no? Lo deja árido. No, a nosotros nos tiene que estimular, nos tiene que provocar, nos tiene que despertar, nos tiene que abrir los ojos. Y la invisibilidad del otro también. Es decir, yo esta reflexión la hago conmigo misma, no creerán que estoy acusando a los discípulos de Maús, no. Yo traslado esto a nuestra realidad y veo que muchas veces no solo Jesús nos es invisible en el corazón, sino el prójimo. No lo vemos, lo tenemos No lo delante, el vemos, no prójimo, lo no vemos. vemos los signos de vida, ese es el problema nuestro. No vemos los signos de vida. Una persona que pasa y te saluda, es un signo de vida. Claro. Alguien que se acerca para saludarte o para, no sé, hay distintos signos de vida que nosotros no somos incapaces de verlo, Y nos ¿no? sorprende cuando la reacción del otro es amable y generosa y uno puede devolverla. Nos alegra el corazón, pero debería ser de todos los días. A mí me tiene preocupada el tema cuando miro a mi alrededor, uno trata de ser diferente, pero esa invisibilización del otro, del contexto, del entorno, de los que es tremendo. Bueno, disculpen, Un niño que nace, un niño que nace, ¿no? O sea, Claro. debería llenarnos de estupor, de sorpresa. No, ¿qué hacemos? Y somos capaces hasta de eliminarlo. Terrible, esto es terrible. Estamos eliminando los signos de vida, los signos de resurrección. Y el Señor se cansa de ponernos signos de vida delante de Todo el nuestros tiempo. y somos incapaces de verlo, ¿no? Mm. Somos incapaces. Bueno, ahí hay otra pregunta, veo. Sí, ahí, no, bueno, antes de pasar a Valeria, Beatriz dice algo respecto de esto que estabas diciendo vos, Gloria. Dice, opino que no lo entendieron porque estaban en shock postraumático, ver un crucificado, vieron gritos, llantos, desazón. Me resulta difícil juzgarlos. Cuando estamos asustados o huimos o matamos, Pedro, la oreja de Malcolm, somos seres muy frágiles. Sí, por eso tenemos que hacer el camino con Jesús. Fíjense que el texto dice que uno de ellos, de los dos discípulos de Maús, se llamaba Cleofás o Clopas. El texto griego es la versión masculina de Cleopatra. Clopas. Pero al otro no se lo menciona, al otro discípulo. Bueno, justamente lo hace a propósito, no es que Lucas desconocía el nombre del otro, no. Ese otro somos nosotros, que estamos invitados a caminar con Cleopas, con sus inquietudes, con sus desazones, con sus desilusiones, y dejarnos acompañar por Jesús. Es decir, volviendo al tema del camino, necesitamos hacer el camino de fe, ¿no? Ese camino que nos lleva a comprender lo que al principio parece incomprensible y desconcertante, ¿no? Bien, Valeria, vale. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Sí, Buenos días a todos. Siguiendo en la línea de lo que estábamos hablando con Gloria, se me presentaba esta duda, ¿no?
llevándolo a nuestra vida. Vos decís, los discípulos recibieron de Jesús la explicación de las Escrituras, los exhorta, ¿no? Los reprende porque no entienden y hace ademán de seguir adelante, ¿no? Sí. Y yo me pregunto, en nuestra vida también, Él puede darnos un signo y de repente hacer ademán de que si no lo captaste, lo podemos perder. Porque incluso después el texto dice, lo reconocen, Él se queda con ellos y vuelven a rumiar toda la situación y dicen en un discernimiento, ardía nuestro corazón cuando nos explicaba. Entonces esto me lleva a mí a preguntarme, ¿cuánto tenemos que discernir los signos que recibimos, detenernos, pensarlo, no dejar que se nos escape, que no se vaya adelante? ¿Qué hubiese pasado si los discípulos no le hubiesen dicho, quédate con nosotros? No sé si me podés, Fray No, sí, Martín, ampliar un poquito esto. sí, muchas gracias. Está muy buena lo que está diciendo. Me da pie para preguntarles si ustedes en algún momento del día hacen un examen lo que se llamaba examen de conciencia, que puede ser una palabra que nos asusta, examen de conciencia, ¿no? A ver, pasar la película del día para ver, ¿eh? Es decir, frenarnos en algún momento del día. Algunos lo hacen a la noche, antes de irse a descansar. Otros a esa hora ya no lo hacen porque se están durmiendo, entonces lo hacen a media tarde. Qué importante es, como estaba diciendo Valeria, ¿no? Poder ver, pero para eso es necesario pararnos un poquito, ¿eh? Mirar la película del día, a ver qué fue lo que viví en el día de hoy. ¿Qué fue lo que me pasó? Las personas con las que me encontré, cómo reaccioné, cómo reaccionaron los otros. Fui capaz de ver, ¿no? Pedirle a Jesús que en ese momento me asista para poder ver realmente, porque si no se nos pasan los días volando y como si nada, ¿no? Como si nada. Entonces, y seguimos viviendo así porque por la inercia, nos dejamos llevar por la inercia, pero no, cada día, además de tener su preocupación, como dice el otro evangelio, cada día nos trae una novedad o varias novedades. Entonces, sí, es muy importante eso, dejarnos, digamos, ayudar por el Señor, por los hermanos, y frenar un poquito para poder ver, porque si no, o sea, una cosa es ir por el camino, y dejándonos acompañar por Jesús, y otra cosa es ir por el camino corriendo, casi que, no, que el Señor no nos alcanza, y nosotros lo perdemos, y Él sigue, ¿no? Y en realidad, mientras en aquel tiempo Jesús hacía ademán de seguir, ahora el problema somos nosotros que vamos corriendo por delante y lo dejamos a Jesús atrás. Me parece que es al revés la cosa, ¿no? Porque estamos preocupados de tenemos que resolver 1000 problemas. No, pará. Tratemos de ir juntos y digámosle, como dijeron ellos, Señor, quédate con nosotros. Bien, gracias Valeria. Bueno, leo ahora que hay varios mensajes en el chat y después Norberto ahí está levantando la mano. Bueno, acá Adriana dice, mi pregunta es si se puede decir que en nuestra vida hay situaciones que nos llevan a sufrimientos, pero que la esperanza está que al resucitar nuestro Señor es signo de esperanza que el sufrimiento no tiene la última palabra. Bueno, acá, muy bien, muchas gracias, Adriana. Este es un gran tema. No estamos siguiendo un ángel o un fantasma, no, estamos siguiendo a alguien que pasó por el sufrimiento, ¿no? Estamos siguiendo, si queremos usar la imagen del seguimiento, cuando Jesús dice síganme, estamos siguiendo a alguien que pasó, que atravesó el sufrimiento, estamos siguiendo a un crucificado que ha resucitado. No nos olvidemos esto. Entonces, pero a ver, hay que prestar mucha atención con el tema del sufrimiento, porque hay sufrimientos que los generamos nosotros, ¿eh? No todo viene del exterior. Entonces, y aquí por eso pararse un poquito en el día, hacer una reflexión. A ver,
distinguir cuáles son los sufrimientos que provienen de nosotros mismos, muchas veces inconsciente, esto hay que preguntarle a los psicólogos, y cuáles son los sufrimientos que vienen del exterior. Entonces, esto sería un muy buen trabajo para todo el año, para todo el año próximo, ¿no? A ver, distinguir, porque entonces sí, después, una vez que yo puedo ver cuáles son los sufrimientos, algunos se podrían llegar a evitar, sobre todo si vienen de nosotros, ¿no? Con ayuda de un profesional, ¿no? Nos puede decir, mira, pará, vos, la ansiedad te produce sufrimiento, el correr todo el día te produce sufrimiento. Bueno, en fin, hay tantos, podríamos empezar a identificar cuáles son los elementos de nuestra vida que nos producen sufrimiento y que se podrían evitar, y cuáles aquellos que no, y los tenemos que atravesar, ahí está, como hizo Jesús. Jesús no se escapó de la cosa, sino que lo atravesó, y atravesándolo es como nosotros podemos llegar a triunfar con Jesús, es decir, por la cruz a la gloria. Sería así, en pocas palabras, pero bueno, aprender de Jesús a sufrir con él, o sea, digamos, no sé cómo podría explicarlo, bueno, atravesar el sufrimiento sería la idea para poder ver la luz, ¿no? Porque no es rechazando el sufrimiento o... Porque el tema es así, estamos en la historia nosotros. Y la historia, o sea, vos podés vivir al margen de la historia, en contra de la historia y dentro de la historia. Y el sufrimiento lo encontrás dentro de la historia. Al margen de la historia no se puede vivir, no se puede vivir, y contra la historia menos todavía. Bien, bueno, ahí Elina pregunta, la venida del Salvador fue anunciada a través de muchos años en el Antiguo Testamento. Difícil fue para los apóstoles y seguidores creer a pesar de los anuncios. Como nosotros, tan sencillos y básicos, podemos conocer nuestro propio camino a Cristo sin el anuncio de nuestra trayectoria, del plan del Padre para nosotros. ¿Cómo podemos reconocer entonces, siendo sencillos, básicos, tontos también, como dice el Evangelio, podemos reconocer el anuncio, el plan del Padre para nosotros? Esa es la A ver, pregunta. sí, reconocer, en el caso de Jesús, las Escrituras hablan de qué tipo de Mesías es el de Jesús, qué tipo de mesianismo. Es un mesianismo que pasa por el sufrimiento, por la entrega, por la entrega de sí mismo. Sí. En el caso nuestro, hoy, yo creo que tendríamos que visualizar eh, mucho los santos, la vida de los santos, porque son los signos concretos en la historia de la obra de Dios. Dios se hace presente a través de estos hermanos y hermanas nuestras, los que nos precedieron y los que hoy están entre nosotros y no los sabemos ver. Entonces, yo sé que en algunas fraternidades están tratando de conocer mejor los santos franciscanos, por ejemplo, la vida de Santa Isabel de Hungría. No es simplemente conocer la biografía de un santo o de una santa, es descubrir en la vida de estos hermanos que nos precedieron, estas hermanas que vivieron el Evangelio, que pasaron por el sufrimiento, bueno, descubrir en ellos la presencia de Dios. Esto lo dice también Benedicto XVI, ¿no? En una de sus hermosas escritos, ¿no? O predicaciones. Dice, ir a los santos, ¿no? Es importante, y esto es importante también en la catequesis a los niños, ¿no? Proponerles las figuras de santos, antiguas, modernas,
y también de aquellas personas descubrir, en el caso nuestro también, descubrir en nuestro entorno estos cristianos que viven santamente, que viven realmente con fe, que viven con alegría, aún en medio de situaciones difíciles, ¿no? Yo creo que esto también necesitamos abrir los ojos, ¿no? Prestar atención un poquito, a ver con quién estamos viviendo, quiénes nos precedieron, quiénes fueron, quiénes son los santos. Fíjense, los últimos santos, muchos de nosotros los hemos tocado, ¿no? San Pablo VI, San Juan Pablo II. Yo tuve por lo menos tres encuentros con el Papa. O sea, lo toqué, o sea, nos dimos la mano, nos intercambiamos unas palabras. O sea, compañeros míos que conocieron a Madre Teresa de Calcuta, estuvieron con ellas, colaboraron con ellas en el servicio a los más pobres. O sea, y así podría mencionarles tantas otras. Bueno, por favor, hagamos memoria, no nos olvidemos de estas personas que han sabido dar un testimonio increíble, ¿no? O mejor dicho, un testimonio creíble. Norberto. Sí, yo un poco me quedé con lo que se había hablado, tú habías hablado, padre, del examen de conciencia hace unos minutos. Y en la experiencia particular mía, yo el examen de conciencia lo hago en tiempo real. O sea, no lo hago ni de noche ni de día. O sea, lo voy haciendo permanentemente a medida que vivo el día, digamos, ¿no es cierto? Y siempre que me desilusiono o me lastima algo, siempre caigo en lo mismo. Nos olvidamos de ama a tu prójimo como a ti mismo, pero permanentemente. O sea, es muy profundo la amnesia que tenemos con lo que Jesús nos transmitió, digamos, ¿no? El de amar a uno como a uno mismo. Y lo segundo, y en la misma línea, del examen de conciencia, yo también cometí muchas veces ese error. Yo ahora particularmente hace un tiempo vivo una situación de salud muy particular y me junto con hermanos para sobrellevar y vivir lo que nos ha tocado vivir, digamos, ¿no? Y y llegamos el otro día a una conclusión que es la de estar enfermo no es complejo, es hasta natural, porque somos seres biológicos y es totalmente natural estar enfermo. Lo que es complejo es estar enfermo entre los sanos. Esa es la conclusión que llevamos, a la que llegamos casi 11 personas. Es tan complejo estar enfermo entre los sanos por el olvido, o a veces la desatención, la descontención, y volvemos a caer en lo mismo. Amar al prójimo como a ti mismo, digamos. Creo que eso es lo que a mí me mueve el examen de conciencia. Y también, por supuesto, como pecador, alguna vez también miré para otro lado o no miré. Y ahora me doy cuenta que no me miran, ¿no? Con lo cual estoy aprendiendo un montón. Y además comprendí lo que significa el prójimo, y termino, lo que significa el prójimo y, y lo que significó la figura del leproso en tiempos de Jesús. Cómo se lo trataba y cuál era la relación con él y por qué, ¿no? O sea, en una palabra, la bendición de estar enfermo me hizo más humano, me acercó más a Cristo. Es lo que quería decirte. Muchas gracias, Norberto, por el testimonio. Sí, claro, nos hace más humanos, es decir, nos hace tomar conciencia de nuestra realidad como criaturas, ¿no? Cuando el mundo de hoy te lleva por otro lado, ¿no? Fíjense en las imágenes, ¿no? Spider-Man, Superman, Batman, o sea,
el éxito total en todos los ámbitos, en lo político, en lo económico, lo deportivo, ¿no? O sea, superhombres, supermujeres, pará, no, somos seres, somos criaturas frágiles y además no vivimos aislados. Y acá está el gran tema, es el vínculo de la relación con el otro. Por eso cuando uno está enfermo, el problema no es tanto la enfermedad en sí, sino que Claro, sobre todo que tiene postrada la enfermedad, es que no puedo continuar los vínculos, seguir cultivando los vínculos que tenía cuando iba por la calle caminando con la familia. O sea, el tema de estar aislado. El enfermo, muchas veces, lo que más sufre el enfermo es su estado de aislamiento, ¿no? Esos vínculos que mantenía diariamente ahora ya no los puede mantener, ¿no? Entonces, acá tenemos que prestar muchísima atención, ¿no? Porque en el fondo es eso, el tema de los vínculos. Lo más importante en nuestra vida, ¿qué es? Es que querer y que nos quieran. Ahí se juega todo. mm, Y bueno, el drama es ese, ¿no? El sentir o que no queremos o que no nos quieren o que nos ignoran o que ignoramos. Es decir, ¿por qué? Porque ya desde que venimos a este mundo, nosotros venimos necesitados. Si a nosotros no nos atendieran, ¿no? Fíjense, otros animalitos, los animalitos, por ejemplo, un caballo nace, da a luz, la yegua da a luz a la cría y ya esta se para sola. En el ser humano no es así. El ser humano, si no lo cuidan desde el mm, principio, se muere. Somos seres totalmente dependientes. Y claro, una vez que somos adultos pensamos que ya no necesitamos más de nadie. No, señor. Al contrario, todos necesitamos de todos, ¿no? Por eso es tan importante en el examen de conciencia, volvemos al examen de conciencia, el tomar conciencia de cómo son nuestros vínculos. ¿Son sanos? De cómo es nuestra vida interior. Si es una vida auténtica o me dejo llevar por mis imaginaciones. Volviendo a lo que a tu pregunta inicial, ¿eh? Los mm. apóstoles que se imaginan, las mujeres que imaginan cosas. No. Eh, ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? Es muy importante, es muy interesante cuando van donde Jesús, ¿no? Que Jesús les pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Se lo dice al ciego de Jericó, lo hemos escuchado semanas atrás, ¿no? Cuando los apóstoles, lo vamos a escuchar ahora, este domingo, al ciego de Jericó. Y la semana pasada también Jesús les hace una pregunta, ¿qué quieren que haga? ¿Qué es lo que ¿Vieron cuando se acercan esos dos discípulos que le piden un puestito a tu derecha, otro a tu izquierda? Bueno, Señor, queremos pedirte algo. Bueno, ¿qué quieren? ¿Qué me piden? ¿Qué quieren pedirme? Dice Jesús, ¿no? Eh, En el fondo, la pregunta sería, ¿qué espero yo de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús me puede ofrecer y dar realmente? ¿No? ¿Qué espero yo de Jesús? ¿Que me pague las cuentas a fin de mes? Fui por el camino errado, tengo que ir a otro. ¿Qué espero de Jesús? ¿Que me haga triunfar? Que me consiga un puestito en la iglesia o en la sociedad? Fui por el camino errado. ¿Qué es lo que Jesús me puede dar? ¿Qué espero de Jesús? Fíjense en el ciego de Jericó, ¿qué le dice? La vista, el poder ver. Bueno, acá estamos con los discípulos, el que nos abra los ojos. Fíjense si nosotros a la pregunta, ¿qué quieren que haga por ustedes? Nosotros le decimos en la intimidad, cuando hacemos la adoración eucarística, Señor, que pueda ver, pero no solamente con mis ojos materiales, que pueda ver como ves tú. Ábreme los ojos, que pueda ver los signos del resucitado, que pueda verte a ti, reconocerte en mis hermanos, bueno, en fin, eh, por ahí va un poco la reflexión, ¿no? Cuidar los vínculos, no romper los vínculos, a veces nos peleamos entre nosotros y pensamos que rompiendo el vínculo se resuelve la cosa, no va por ahí, no. Cuidar mucho, cultivar los vínculos dentro de lo posible, no siempre es posible, porque está la libertad del otro,
Yo no puedo lo otro obligarlo a que me quiera o a que me responda o no, no. Pero bueno, también por ahí pasa el sufrimiento, ¿no? Aceptar que, bueno, hay cosas que nos hacen sufrir y bueno, nos quedan nada. Gracias, padre. 11:30, gracias Norberto. Son Bueno, las ahí 11:30 y nos hay estamos yendo. hay dos preguntas más que están, que son distintas al resto. Una es significativa la insistencia en la conjunción, pero el choque entre lo que se cree, se espera y se ve con los ojos humanos y lo que realmente ocurre y se revela paulatinamente. Ujú, sí. Ahí lo dice Samsung, no sabemos quién es Samsung. Y después hay una pregunta de Inteligencia Javier. artificial será. Sí, inteligencia artificial. Javier pregunta, Martín, me quedé pensando en que dijiste en el versículo 50 que la ascensión se dio en la noche del día de Pascua. Ah, sí. Bueno, es interesante esto. Fíjense todo lo que sucede el primer día de la semana, ¿no? El día de Pascua, el día del Señor, ¿no? Si nosotros lo leemos como si fuera una crónica, el día de Pascua para Lucas tiene más de 24 horas. Entonces, no lo leamos, volvemos a lo mismo, no podemos leer estos textos como si fueran una crónica. Tienen una base histórica, pero nos quieren transmitir un mensaje religioso, ¿no? Un mensaje teológico. Entonces, leámoslo desde esta perspectiva, ¿no? Y sí, si bien en el Evangelio todo sucede el primer día de la semana, cuando vas a los Hechos de los Apóstoles, fíjese que son 40 días hasta la ascensión de Jesús. Bueno, a ver, 40 es un número simbólico en la Biblia que significa significa el cambio, ¿no? Fíjate, 40 días en el desierto, o sea, el cambio de Jesús, ¿no es cierto? De la vida, digamos, oculta o la vida al comienzo de su predicación apostólica, 40 años por el desierto, o sea, el número 40 significa el cambio, ¿no? Entonces, el cambio que tenemos que hacer todos para pasar de una visión material de los hechos a una visión de fe, ¿no? Así que bueno, Eh, sí, mm, el día ahora, cronológico de Lucas, mm, sí. vos decías que los Hechos de los Apóstoles ya hay certeza de que el autor es Lucas, Sí, 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 claro. pero Sí, el año que viene no vamos a ver los Hechos, vamos a ver San Juan, ¿no? Nos falta Juan. bueno, a ver, si les parece lo decidimos el próximo encuentro. ¿Qué quiere la asamblea? Porque es un libro que no leemos mucho, el de los Hechos, ¿no? Más allá de la misa, ¿no? Leerlo, poder leerlo de La liturgia corrido. durante el tiempo pascual se escucha mucho. En la primera lectura, Mm. bueno, en la lectura diaria, sí. Bueno, vemos, lo puedo pensar para la próxima. Juan, por favor, Juan. No, Juan lo Y tenemos que Juan. ver, ¿no? Juan sí lo tenemos que ver, no podemos evitarlo. Una Sí, pregunta, sí, Martín, antes de que nos des la bendición. sí. Yo me quedé pensando, no hay manera de ser verdaderamente cristiano, creyente, si no pasamos por la experiencia del Cristo resucitado, ¿no? O sea, si no está esa experiencia, si no Sí, llegamos a eso, no. y bueno, acá está la clave. Acá está, a eso apunta Lucas con su obra, ¿no? Y sobre todo con este capítulo 24. Y justamente él que escribe a comunidades griegas, que podríamos ser también nosotros, eh, cómo él que no estuvo con Jesús presencialmente, no lo vio personalmente, cómo ayudar a los griegos que no lo vieron a Jesús, cómo hacer la experiencia del resucitado, ¿no? Mm. A eso apuntan los textos, ¿no? Y bueno, sí, hasta que nosotros no hacemos la experiencia de Cristo resucitado, digamos que vivimos de manera incompleta, ¿no? Y podríamos, me gustaría agregar, no del todo auténtica, porque seguimos con los ídolos en la cabeza, seguimos con las ideologías, o sea, no seguimos al verdadero Jesús, ¿no? O sea, es importantísimo. Por eso,
Fíjense, los títulos de la Biblia dicen aparición a los apóstoles, aparición de Cristo resucitado. Pero en ningún momento el texto griego habla de aparición. Dice, Jesús está presente, se hace presente. Bueno, también nosotros tenemos que entender que no es que se nos va a aparecer el Cristo resucitado. Tenemos que encontrarlo presente en la vida de la comunidad. Por eso la importancia de ir a misa los domingos, por lo menos una vez a la semana, porque ahí lo vamos a encontrar en su palabra, en la Eucaristía, encontrar que está realmente presente. Encontrarlo presente en la vida de todos los días también, ¿por qué no? Pero por eso evitar los errores. ¿Los errores cuáles son? Acá sacamos varios errores de los discípulos. Primero, alejarse de la comunidad, primer error. Segundo error, no creer a las mujeres, o sea, no creer a los testigos vitales. Yo hablaba de los santos, ¿no? No aceptar el testimonio de otros, que lo han experimentado, que lo han vivido. Y tercero, eso, quedarnos encerrados y no anunciarlo. La fe se acrecienta donándola, decía uno por allí. O sea, bueno, evitemos de cometer estos errores y tratemos de ver que Jesús no se nos va a aparecer así. No se habla de aparición, se habla de presencia de Jesús. Dice el texto, Jesús estaba en medio de ellos, ¿no? En medio de ellos. O sea que descubrirlo, por eso tenemos que pedir que nos abra los ojos y que lo podamos descubrir en la vida de todos los días, en los momentos litúrgicos, bueno, y en todos los ámbitos en donde realmente podemos encontrarlo, porque Él está presente y nos acompaña a lo largo del camino, aunque no sepamos muchas veces, seamos incapaces de reconocerlo. Por eso el cuadro de Caravaggio, ahí esos hombres que se quedan en ese momento, que se dan cuenta delante de quién estaban y que quedan como en estupor, ¿no? Bueno, ahí hay algunas otras preguntas o comentarios, te los hago llegar, Martín, copiándolo del chat, y Bueno, para no excedernos prepárense más para con el el tiempo. próximo y último encuentro, porque no les voy a tomar un examen, no tengan miedo. Podemos irnos de picnic, hacemos un picnic Virtual. para festejar el fin Y de no, curso. podríamos aprovechar ese último encuentro para recoger las perlas preciosas que Lucas nos ha venido ofreciendo, y nos Mm. ofrece en su Evangelio. Bueno, ¿nos dejas una consigna para la próxima? Y la consigna va a ser, traten de hacer un repaso general, porque yo la próxima vez, en base a preguntas, vamos a hacer un repaso general. Mm. Voy a tratar de elaborar una lista de preguntas y vamos a ir haciendo el repaso, planteando la pregunta y buscando la respuesta, y así para hacer un repaso general y poder así cerrar este año, sobre todo a los que han sido fieles hasta el final. Podríamos Bien. dar certificados de asistencia acá, muchos. Bueno, nos das la bendición y cerramos ¿Cómo no? los que se quieran. El Señor los bendiga y los proteja, les muestre su rostro, tenga misericordia de ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familiares, amigos, vecinos, también sobre los enemigos, para que se conviertan, y bueno, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bueno, están los Muchas audios gracias. abiertos, ¿eh? Gracias a ustedes, gracias Martín. Muchas gracias. Pase Gracias, bien. Muchas Verónica y gracias, Débora. pase bien. Hasta el Muchas próximo gracias, encuentro. que tengan